Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con esta segunda mesa. Una mesa focalizada en regulación, autocultivo y legalidad, y en la que contamos con dos invitados de lujo. Por un lado está el doctor Diego Silva Forné, profesor agregado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y director de la revista de Derecho Penal de Uruguay. Y por otro lado, Carlos Daniel Gudiño Pérez, licenciado en Relaciones Internacionales, con mención en Ciencias Políticas, magíster en Resolución de Conflictos y Negociación Internacional y asistente de investigación de la Universidad de Victoria en el Instituto Canadiense para el Estudio de Usos de Sustancias. Bueno, primero, muy buenas tardes, gracias por estar. Los dos están desde el exterior, Diego está desde Uruguay, Daniel está desde Canadá, así que en principio, gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito este tema. Voy a tratar de controlar el horario para no tener problemas con las organizadores, como se suele decir. A ver, nosotros estamos... Argentina tiene una situación muy particular y muy distinta a las que ustedes transitan. De hecho, Argentina ha tenido en el año 2009 un fallo despenalizador de la tenencia para consumo y, paradójicamente, se ha multiplicado exponencialmente la criminalización de usuarios. Los fallos de la Corte no son obligatorios. Hoy estamos reglamentando, después de varios años, una ley de cannabis medicinal, que está muy lejos de ser una regulación, pero que podría ser un paso. Por lo tanto, más que nada, lo que venimos es a aprender de sus miradas, ¿sí? Los dos son estudiosos. En el caso de Diego, es uno de los arquitectos de la regulación uruguaya, de dos regulaciones que, si bien las dos son regulaciones, las dos han llegado por distintos caminos, ¿sí? Y yo quisiera que, en principio, me cuenten en términos generales un poquito cómo son las regulaciones en Uruguay y Canadá. Teniendo en cuenta que Uruguay es la primera regulación amplia mundial y que nos enorgullece que sean vecinos nuestros, que esté tan cerca. Nos gustaría poder decir lo mismo nosotros y esperemos poder decirlo en algún momento. Empezaría con vos, Diego, a ver que nos cuentes un poquito las líneas generales de la regulación en la que vos participaste, ¿no? Por supuesto. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación a participar en el evento y desde luego muy contento de estar compartiendo esta jornada con ustedes. La regulación en Uruguay surge a partir de una extensa discusión parlamentaria que culminó con la sanción de la ley 19.172 el 20 de diciembre de 2013. Esta ley, digamos, que se denomina Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana, tiene distintos rangos de disposiciones. Por un lado, tiene disposiciones que son relativas a medidas educativas, medidas de carácter sanitario, medidas de control administrativo, y luego se aboca a la modificación de los delitos de drogas en lo que tiene que ver con, por un lado, todas las sustancias psicoactivas y por otro lado con el cannabis en particular. Tal vez lo más interesante para tener un pantallazo bastante rápido sea contarles cuáles son las vías de acceso lícito al cannabis en Uruguay. En Uruguay originariamente se establecieron 3 vías de acceso lícito. Por un lado, el cultivo doméstico. El cultivo doméstico, la ley habla de que siempre mediante actos de registro de los cultivadores planten en su casa plantas de marihuana psicoactivo, que la ley define al cannabis psicoactivo como las unidades floridas de las plantas hembra de la marihuana. Pero véase que curiosamente, o tal vez no curiosamente, porque es un propósito explícito de la ley,
el legislador estableció la licitud del cultivo de cannabis siempre que tuviese como destino el consumo personal. Cuando hablamos de consumo personal nos referimos tanto al consumo individual como al colectivo. Inclusive la ley habla del consumo personal o compartido en el hogar. Esto incluye no solo a las personas adultas, habitantes de ese domicilio que consuman cannabis, sino también a aquellas otras personas adultas que sean recibidas en ese hogar y que compartan en ese ámbito doméstico el consumo de marihuana o sus derivados. Entonces, lo primero es reafirmar que la ley uruguaya no es una ley que establezca cantidades límite ni de plantación ni de tenencia. Lo que la ley uruguaya hace es, por un lado, declarar que lo que afirma o lo que define la licitud de las actividades en torno a las sustancias psicoactivas es el destino. Por ende, todas las actividades que estén destinadas al consumo personal deben ser lícitas o deben ser consideradas lícitas. ¿Esto por qué lo digo? Porque la ley dice, se podrá plantar hasta 6 plantas de cannabis psicoactivo en el hogar, etcétera, que serán registradas. Pero ello lo dice sin perjuicio de la oración anterior de la ley que afirmó que la actividad de cultivo doméstico es lícita de por sí en tanto esté destinada al consumo personal. ¿Esto qué significa? Que en el Uruguay el legislador no estableció cantidades límite, sino que estableció presunciones de destino lícito que operan como mecanismos de garantía para los usuarios de cannabis psicoactivo. Entonces, por un lado tenemos que se presume que el cannabis está destinado al consumo personal por hasta 6 plantas de cannabis psicoactivo y por hasta 480 gramos anuales por persona que habite en ese domicilio y que consuma cannabis psicoactivo. Al mismo tiempo, la ley presume que la tenencia de cannabis, ya sea en cualquier lado, en público, en privado, encima de mi cuerpo, en las pertenencias que llevo conmigo, por hasta 40 gramos de cannabis psicoactivo, la ley presume que es para consumo personal. Por consiguiente, ello veda o impide, salvo que hubiera fehacientes elementos de juicio que demuestren que se tenía para traficar, se establece allí una presunción a favor de los usuarios de que ese cannabis, por hasta 40 gramos, el destino es el consumo personal. Y no es necesario que ese cannabis provenga de una fuente lícita, sino que esto directamente es una tutela para los consumidores en general, que no tienen por qué ser quienes hayan producido ese cannabis. La segunda modalidad de acceso ilícito son los clubes canábicos, que tienen una reglamentación un tanto estricta porque establece que pueden tener entre 15 y 45 socios nada más, lo que es una cantidad muy baja, teniendo en cuenta los costos que implica generar una producción de cannabis para un número tan reducido de personas en cuanto a infraestructura y demás gastos. Y por otro lado tenemos el suministro o el expendio de cannabis psicoactivo a través del sistema de farmacias, que se pensó que ese iba a ser el mecanismo que iba a poder brindar a la mayor parte de la población el acceso al cannabis psicoactivo, pero lo que sucedió fue que el Estado uruguayo ha calculado sistemáticamente mal la demanda y nunca ha llegado a cubrir la demanda que hay a través del sistema de farmacias. Por otra parte, también el número de farmacias que están afiliadas al sistema de expendio de cannabis en el territorio uruguayo son muy pocas, están distribuidas en el país, Uruguay es un país muy pequeño, pero son muy pocas, y además el cannabis que llega a las farmacias se agota inmediatamente porque el gobierno no ha sabido prever un mecanismo de producción suficiente como para abastecer la demanda.
El cannabis que se expende a través de las farmacias viene en envases de 5 gramos. Para poder ser usuario a través del sistema de farmacias hay que registrarse. Es un registro que se hace en las oficinas del correo. Basta con ser una persona adulta, o sea, mayor de edad, y acreditar residir en el Uruguay. Y luego, cuando se concurre a la farmacia, el farmacéutico tiene un sistema informático a través del cual él no conoce la identidad de la persona que va a retirar su cannabis, porque tiene un lector de huella digital y a partir de ahí el sistema es que autoriza el expendio. El cannabis se puede expender hasta 10 gramos por semana y hasta 40 gramos por mes. Viene en bolsas de 5 gramos y cuenta por el momento con 4 edades que se clasifican conforme. En uno las predominancias es cannabis índica, en otros la predominancia es cannabis sativa, y algunos tienen mayor porcentaje de CBD, otros mayor porcentaje de THC, y es un cannabis que tiene una cantidad psicoactiva entre medio y medio bajo. Ahí tenemos una caracterización medio general de las vías de acceso lícito. Y la última, que se aprobó a fines del año pasado, pero que todavía no ha entrado en funcionamiento, es a través de la de asociaciones de consumidores de cannabis con fines medicinales. Esta no se ha implementado aún, ha cambiado el gobierno, no está reglamentada esta ley y por lo pronto esas asociaciones todavía no han podido comenzar a funcionar. Bien, bien, perfecto, Diego. Bueno, tengo varias cosas, después vamos a volver sobre eso con algunas dudas, ¿no? Y vos fijate que acá lo único que están funcionando son las asociaciones medicinales, ¿no? Exactamente al revés, y de a poco. Pero bien, Daniel, entiendo que el recorrido de Canadá ha sido distinto. Estaría bueno que nos cuentes un poquito cómo fue ese recorrido para llegar a la regulación que obtuvieron en 2018, ¿sí? Sí, Luis, muchas gracias. Buenas tardes de allá. Acá es muy temprano en la mañana todavía. Algunos bemoles de mi interpretación, porque tengo que decirlo, yo no soy canadiense, soy ecuatoriano. Yo llegué a Canadá precisamente 3 meses antes de que el Cannabis Act, el acta sobre el cannabis, se ponía en efecto en Canadá, que era como tú bien dices, octubre del 2018. Entonces, yo lo que sí puedo ofrecer es mi interpretación precisamente de lo que significa ahora el acta sobre el cannabis en Canadá. Lamentablemente no creo, y por eso me pareció muy bien empezar por Uruguay, porque Uruguay ha hecho un trabajo muy interesante de documentar cómo fue que llegaron a estas discusiones. Y Canadá no lo ha hecho tanto, ha hecho más un proceso, es un proceso mucho más institucional, mucho más estructurado dentro de las políticas, pero que me parece que está muy vaciado de las experiencias de los propios usuarios, que son los que permiten a través de los movimientos sociales llegar al momento donde estamos nosotros ahora. Entonces, características específicas sobre Canadá. Son 3 motivaciones las que llevan a que Canadá tome esta decisión. La primera es evitar o procurar que el acceso de los jóvenes al cannabis se retrase lo más posible. Ese es el primer objetivo o la primera característica que tiene. La segunda es permitir que los adultos tengan acceso a un mercado regulado que tenga buena calidad y que permita además tener acceso a algo de lo que los usuarios adultos están pensando que están comprando. Y la tercera es que permite o facilite al gobierno canadiense proveer de información, de instrucción por parte de la salud pública para que puedan poner regulaciones, para que los usuarios adultos tengan información adecuada para tomar decisiones sobre cómo usar las diferentes formas de cannabis de acuerdo a sus necesidades. Entonces, partiendo de esas 3 características, me parece que tiene, digamos, una función muy clara de ser, a pesar de que en el título se llama legalización del cannabis en Canadá, yo prefiero decirlo, es un proceso de regulación, no es legalización.
Y después voy a explicar por qué, según mi interpretación, no es una legalización por completo, sino es una regulación. Dos características específicas que no están escritas en la ley y que para mí son importantísimas ponerlas sobre la mesa ahora. La primera es que no tiene ningún enfoque sobre justicia social. Y específicamente no tiene ningún enfoque sobre justicia social, y aquí empieza mi primera crítica, es que nunca se abordaron asuntos que en Uruguay y que también me parece que en los estados que han regulado en los Estados Unidos sí lo han hecho. Por ejemplo, en California, cuando se pasó la ley de regulación del cannabis en California, se adoptaron medidas, por ejemplo, para eliminar sanciones penales a personas que fueron criminalizadas por el uso por el uso o por la venta de cannabis, y que digamos, benefició a más de 200,000 personas en el estado de California, en los Estados Unidos. En Canadá, se entiende que hasta el 2018 había más o menos 500,000 de personas que tuvieron un proceso criminal, o que seguían todavía cumpliendo procesos criminales que tenían que ver con algo en la cadena de valor digamos, del uso del cannabis, ¿no? Tanto usos como venta o manufactura, cualquier cosa de ese universo que se puede entender. Canadá sí asume un pequeño aspecto sobre ese punto, pero no asume un indulto, no asume un proceso universal de indulto a las personas que fueron criminalizadas. Y lo que ha hecho es que eso evidentemente abre un foco crítico sobre la falta de justicia social en el aspecto de la regulación del cannabis canadiense. Eso me lleva al siguiente punto. Si es que no hay un enfoque de justicia social, y ese solo es una partecita pequeña del enfoque de justicia social que me parece que las regulaciones de políticas de drogas deben tener, lo que hace es no cambiar necesariamente la relación, o no abre un espacio necesario para que la relación de los ciudadanos o de la interpretación cultural de los ciudadanos tengan con las drogas, no solo con la marihuana, pero con las drogas, no se modifica. Lo que hacen es modificar el patrón de cómo los ciudadanos se relacionan con el cannabis, y lo pasan desde un sector de ilegalidad a legalidad. Es básicamente lo que hacen es tomar a la planta de marihuana y se la pasan hacia el sector del tabaco y del alcohol, y lo que hacen es precisamente adoptar las mismas medidas que hacen con el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces, las regulaciones de uso público, por ejemplo, se asemejan mucho a las regulaciones que hay con el alcohol y el tabaco. La regulación que tiene que ver, por ejemplo, de uso de cannabis en el trabajo, por ejemplo, se asemeja mucho a las de alcohol y tabaco. La forma de medir impedimento de operación tanto de manejar autos como de maquinaria pesada se asemeja muchísimo a la del alcohol, por ejemplo. Entonces, esos espacios grandes que deja la regulación para mí son los importantes. Y perdón que empiece por esto y no por las medidas técnicas, pero me parece que es importante, desde mi medida como sudamericano, como latinoamericano, leer eso que se implementaba, digamos, estructuralmente o normativamente en Canadá. Siguiendo más hacia la parte técnica, después de esas tres características que dice el acta del cannabis, se puede, que los adultos pueden poseer, transportar o intercambiar entre adultos o ofrecer, no dice venta, dice intercambiar o compartir hasta 30 gramos de cannabis. Y en el caso de en el caso de uso doméstico, cada persona puede plantar hasta cuatro plantas en sus casas a manera doméstica. Otro bemol ahí en la regulación canadiense es específicamente que esto es lo que dice a nivel nacional el acta del cannabis. Esto es lo que se interpreta desde el gobierno federal, pero se podrá entender, y esto es muy difícil de entender en Canadá hasta que uno no está acá, y es que la federalidad canadiense es una de las características más respetadas por parte de los ciudadanos y por parte de los políticos canadienses también.
Eso quiere decir que las provincias tienen muchísima independencia para adoptar medidas nacionales y para adaptarlas a las necesidades que cada una de las provincias tiene. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que hay un modelo, hay un paraguas de la regulación del cannabis con estas características que acabo de decir, estas 3 objetivos y estas 2 características fundamentales, 30 gramos y 4 plantas, pero que la aplicación en las provincias depende muchísimo de la naturaleza de las provincias o de la forma en cómo las provincias han tenido las relaciones con la planta y la tradición propia que han tenido las provincias también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunas provincias tienen, por ejemplo, la edad de acceso adulto mucho más elevada que otras. Por ejemplo, en Quebec la edad mínima es 19 años, en la provincia de la Columbia Británica, en Alberta, en Ontario son 18 años. El precio también varía muchísimo. Y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno canadiense, por ejemplo, para disputar el mercado gris. También varía mucho por provincias. El precio, casualmente, el precio más bajo del mercado regulado de cannabis es en Quebec. Y el precio más alto, casualmente, es en la provincia de la Columbia Británica. Varía un poco los precios. Yo sé que al comienzo de la regulación los precios eran mucho más altos que los que ahora tenemos. Y va, digamos, modificándose un poco los patrones sobre eso. Y finalmente, el otro cambio que también hay... Perdón. Sí. No, simplemente si nos podés dar algún ejemplo de esos precios, si es que te los acordás. Mira, ahora no me acuerdo muy bien, pero me parece que estaba entre 14 y 13 dólares el gramo, que son bastante altos, ¿no? Pero me parece que además eso tiene mucho que ver con una función propia del gobierno canadiense de que establece que el precio es una medida de mecanismo de salud pública. Es decir, tener un precio alto reduce la intención de compra por parte de los usuarios. Y eso es lo que yo digo, es una crítica por parte de Justicia Social, porque lo que hace es medir exactamente cómo se mide el alcohol. El alcohol tiene un precio unitario que están tratando en Canadá de establecer un precio unitario por litro para efectivamente generar políticas de salud pública. Lo que quiere decir efectivamente es, queremos reducir el consumo público de alcohol. Y lo que hicieron fue específicamente poner sobre la misma plataforma el cannabis, aduciendo que un mayor costo por gramo lo que haría efectivamente es reducir el acceso por parte de los adultos, o disminuir o desincentivar el acceso por parte de los adultos. Eso en términos generales. Entonces, esas 3 características con esos 2 puntos esenciales, 30 gramos y 4 plantas, y una aplicación a nivel nacional muy diferenciada. Depende muchísimo de la provincia, e incluso dentro de las provincias depende de los municipios. Esfuerzos en los últimos meses, que es tratar de entender cómo estas aplicaciones diferenciadas en tiempos reales generan impactos diferenciados sobre las distintas poblaciones. Bien, perfecto. Ahí se me escucha, ¿no? Sí. Bien. A ver, se me disparan varias cosas de acá. Yo veo, bueno, Escotado en la historia general, cuando cuenta la salida de la ley seca, una de las críticas más fuertes que hace es esta. Dice, de un día para el otro, los ilegales dejaron de serlo, pero siguieron manteniendo sus antecedentes. La gente que murió o que tuvo enfermedades por el alcohol adulterado siguió, digamos, no tuvo ningún tipo de resarcimiento y los muertos obviamente murieron, ¿no? Entonces, mi pregunta, Diego, es, ¿hubo algún tipo de medida en la regulación uruguaya respecto de la gente que había sido criminalizada por tenencias de uso anteriormente o que tenía algún tipo de antecedente de ese tema? Estás muteado, Diego. Ahora, bien. Antes que nada, lo que quería señalar en relación con
lo que acaba de comentar nuestro compañero respecto al sistema canadiense, es que el razonamiento que se hizo en Uruguay en relación con el precio de venta del cannabis psicoactivo fue exactamente el opuesto. En Uruguay se entendió que el Estado tenía que fijar el precio y tenía que ser un precio bajo para poder competir con el narcotráfico. Entonces, el cannabis que se expende en las farmacias tiene un precio fijo para todo el territorio nacional y no está gravado por ningún impuesto, precisamente para ser competitivo con el cannabis del mercado negro. El cannabis que se adquiere en las farmacias en Uruguay, el paquete de 5 gramos cuesta $7 americanos. Entonces, quería señalar entonces que el razonamiento fue exactamente el inverso. La forma de competir con el mercado negro es tener un producto de calidad y además que sea un producto de calidad y fitosanitariamente controlado y que se sepa cuál es qué porcentaje de principios activos tiene, además que sea accesible para toda la población consumidora. En ese sentido, las estimaciones que se han hecho ya desde hace un par de años, la estimación es que hasta el año pasado se calculaba que aproximadamente la mitad de los usuarios de cannabis psicoactivo ya se abastecían en el mercado regulado. Esto lo planteo como dato. Ahora, en cuanto a las preguntas que tú hacías, Luis, en primer lugar, me gustaría señalar que en Uruguay el consumo de sustancias psicoactivas nunca ha sido delictivo y que la tenencia de sustancias psicoactivas para consumo personal, dentro de determinados límites, también siempre ha sido lícita. Lo que ha habido es una evolución en la legislación, desde que se criminaliza, a partir del llamado de guerra a las drogas del presidente Nixon en Estados Unidos y que luego nuestras dictaduras militares empezaron a aprobar todas las leyes basadas en el mismo esquema que venía de los Estados Unidos. En la ley uruguaya se estableció una salvedad de que la tenencia de una cantidad mínima destinada al consumo personal no iba a ser perseguible penalmente. Claro, eso generó importantes discusiones en torno a qué significaba cantidad mínima. Después de la dictadura militar, cuando el Uruguay adhiere al Convenio de Viena de 1988, la ley se modifica y allí se establece que se entiende como una situación que no genera responsabilidad penal la tenencia de una cantidad razonable de sustancias psicoactivas para consumo personal. Y luego, actualmente, a partir de la ley 19.172 de regulación y control del mercado de la marihuana, se quitó todo tipo de adjetivo de la cantidad, con lo cual hoy lo que determina la licitud de la tenencia no es la cantidad, sino el destino. La ley habla de que es lícito, bueno, no emplea la palabra lícito, dice, se encuentra exento de responsabilidad la tenencia, transporte, etcétera, de sustancias psicoactivas para consumo personal. Inclusive la ley uruguaya considera que es lícito el almacenamiento de sustancias psicoactivas para consumo personal y tampoco se establecen cantidades. Puede ser además almacenamiento de una o de varias sustancias, va a depender de las sustancias que la persona consuma. Y este régimen es general para todas las sustancias psicoactivas y no es exclusivo del cannabis. Ahora, pasando directamente a tu pregunta. Lo que sucedió en Uruguay es que a partir de la legislación criminalizadora de las drogas, que es un decreto del régimen militar del año 1974, a través de una interpretación jurisprudencial, las distintas conductas vinculadas con el cannabis se hacían digamos,
adecuar típicamente a la única figura delictiva de la ley que era compatible con el procesamiento sin prisión y la excarcelación provisional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en Uruguay todas las conductas que estuviesen vinculadas con el consumo de cannabis y con el narcomenudeo o el microtráfico o el suministro directamente al consumidor final, se canalizaban a través del artículo 35 de la ley, que preveía entonces el procesamiento sin prisión o la excarcelación provisional. Por ende, en Uruguay la criminalización del cannabis, salvo que se tratara de narcotraficantes, o sea, personas que, por ejemplo, traficaban, yo qué sé, cientos de kilos, ¿no? En el caso de la llegada del cannabis al consumidor final, allí la criminalización era sin prisión. Por ende, no hay un impacto en el sistema penitenciario de la delincuencia vinculada exclusivamente al cannabis psicoactivo. Sí, respecto de otras sustancias que han sido objeto de persecución penal diferenciada, pero respecto del cannabis en particular, la criminalización, salvo que se tratare, repito, de evidentemente narcotráfico a gran escala, no ha repercutido en prisionización. Bien, bien, muy bien. Yo, a ver, suelo ver que generalmente cuando se establecen límites, como veo que los hay en las dos regulaciones, como, bueno, 4 plantas en el caso de Uruguay, o no, 6 en el caso de Uruguay, 4 en el caso de Canadá, en realidad yo entiendo que es un piso debajo del cual no se debería discutir y por arriba del cual se debería investigar, digamos, no automáticamente caerías en la comisión de un delito. Ahora, por lo que yo veo, normalmente veo en los jueces, cuando se les colocan cantidades, que no, digamos, no adoptan este criterio. Digamos, ellos lo adoptan como que lo legal es hasta ese número y de ese número para arriba directamente da lugar a un inicio de una investigación o de algún tipo de causa. Mi pregunta para los dos, y voy a empezar con vos, Dani, es si esto sucede en Canadá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si van a tu casa y vos tenés 10 plantas en vez de 4 plantas? Daniel, sí. La respuesta interesante de parte de Canadá es que depende mucho de dónde estés y depende mucho quién seas. ¿Y qué quiero decir con esto? Las regulaciones, lo había mencionado un poco antes, que yo me rehusaba un poco a utilizar la palabra legalización y me gustaba un poco más utilizar la palabra regulación, porque tiene muchas reglas el Cannabis Act canadiense, que están establecidas, están fundamentadas en una orientación de salud pública, pero que no tiene necesariamente ese componente de justicia social que todos quisiéramos ver en una regulación que hace justicia a romper con lo que decía Diego, la lógica propia de la guerra contra las drogas. Lo que pasa en Canadá es que ya existía lo que se entiende dentro de la política de drogas como una legalización de facto. Eso quiere decir que no habían leyes, pero que había un entendimiento social entre el sistema de justicia penal, la policía, la ciudadanía, el sistema público, en que había un espacio muy gris de apreciación desde lo que fue los movimientos propios del cannabis medicinal a comienzos de los 2000 hacia lo que fue, terminó siendo la regulación del cannabis recreativo en el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que pase la regulación del cannabis en el 2018, la policía no necesariamente enfocaba sus ejercicios, sus esfuerzos de control y de interdicción y jurisdicción sobre el cannabis, siempre y cuando no seas joven. Si es que eras una persona que evidentemente, digamos, que se veía menor de los 18 años, evidentemente la policía iba a tener un enfoque muy específico sobre el cannabis, pero pasados los 18 años era muy difícil que la policía tenga un enfoque sobre la planta o sobre esa sustancia en particular.
Entonces, lo que hace precisamente, y me parece que lo importante de eso es que en el espacio gris que se generó desde la regulación del cannabis medicinal hacia el recreativo, es que la sociedad hizo un pacto y entendió cuáles eran los beneficios específicos del cannabis en términos medicinales. Todavía culturalmente genera muchísimas preguntas, muchísimas dudas, y yo creo que uno de los grandes problemas que hubo fue, por ejemplo, equiparar el cannabis con el alcohol en casos de impedimento, por ejemplo, para operar de maquinarias o para manejar, o el caso de el cannabis con el tabaco, porque hay un movimiento muy fuerte en el Canadá para reducir el consumo de tabaco. Es muy difícil consumir tabaco en casi ningún lugar público en Canadá. Y lo que hizo fue específicamente decir, el cannabis, equiparándolo con el tabaco, lo que queremos hacer es que no vuelva a traer esas intenciones de la gente de querer volver a fumar, ¿no? De que ya se ha hecho un esfuerzo muy grande en términos de salud pública para desincentivar el uso adulto del tabaco, y que el cannabis podría volver a traer y eso se notó mucho en la prensa en los primeros meses, para desincentivar o para regular más fuertemente el espacio público. Otro aspecto, por ejemplo, que decía que depende mucho es, en la provincia de BC se puede tener hasta 3 plantas en la Columbia Británica en su hogar, pero no se tienen que ver desde afuera. O sea, uno puede tener las plantas en su departamento, pero no pueden estar cerca de una ventana que tu vecino pueda ver, que, no sé, que la policía pueda ver al cruzar, lo cual es muy raro, ¿no? Porque si es que uno ha podido estar sobre todo en las zonas urbanas de Canadá, los departamentos son muy pequeños. Entonces, tener la posibilidad de esconder entre comillas, 3 plantas de tus vecinos es una cosa muy difícil de ejercitar, y que es muy raro también de que la policía tenga, digamos, un enfoque sobre eso, pero depende mucho, y aquí sí tiene que ver mucho sobre qué opinan tus vecinos de ti. Entonces, eso, por ejemplo, después de la regulación, tuvo mucho este espacio de los vecinos llamando a la policía a decir, hey, mi vecino está teniendo más de 3 plantas, y además tiene otro aspecto sobre la diferenciación de ser una persona que arrienda un departamento en un sector urbano a tener una casa con patio propio, que evidentemente esas regulaciones no necesariamente aplican, ¿no? Uno, por ejemplo, entonces, otra diferenciación muy clara fue que en la regulación, o cuando funcionó ya o la aplicación de la regulación en el 2018, cambiaron también los enfoques. Y los enfoques quería decir que específicamente de pasar de una jurisdicción de facto en la que todos entendíamos o llevábamos la relación con el cannabis de una manera distinta, al tener una estricta regulación, las normas empiezan a aplicarse enfocadas hacia ciertos aspectos de la población. Por ejemplo, entonces muchas de las cosas que vimos es usuarios medicinales del cannabis que, por ejemplo, operaban en el transporte público y que usaban cannabis medicinal por razones médicas, comprobadas con recetario médico, tuvieron muchos problemas para sostener su trabajo, porque ya al comenzar la regulación recreativa, esto obligó a las empresas, a las industrias, al sector público, sector privado, a establecer normas reguladas por las empresas para este comportamiento de sus empleados en tanto al uso de marihuana. Al no haber muchas guías de parte del gobierno federal, del gobierno provincial o de ninguna autoridad, lo que hicieron las empresas fue adaptar el cannabis hacia el alcohol y el tabaco. Entonces, en la mayoría de casos decía, no consuma. Y si es que se consume, usted está abierto a una sanción. Entonces, lo que no estaba sancionado antes con el cannabis medicinal, que estaba aprobado y que estaba comprobado por parte de usuarios que podían ir con su recetario y demostrar que no tenían ningún problema de estar, de sufrir ningún tipo de impedimento para ejercitar su trabajo, ahora sí tuvieron problemas. Tuvieron que pasar por un proceso más ampliado por parte de sus empresas y demostrar que no estaban impedidos. Con algunos sí pasó eso, con otras personas no pasó eso.
finalmente, el otro problema que sí identificamos también nosotros fue, por ejemplo, de usuarios medicinales de cannabis en departamentos domésticos que no habían tenido problemas ahora, pero que ahora por, digamos, desde la regulación, los vecinos tenían mucha más disponibilidad de decir, digamos, hay evidencia de que mi vecino está consumiendo cannabis, y eso llevó a, digamos, a elevar el número de llamadas a la policía para determinar sanciones regulatorias a partir del 2018. Bien, sí, veo claramente un rol excesivamente paternalista, quizás por decirlo de alguna manera, del gobierno canadiense, ¿no? Y me llamaba mucho la atención esto, porque teniendo en cuenta un país que tiene el cannabis medicinal instaurado, entonces una de las preguntas que vos ya me la acabas de contestar era esa: ¿qué pasa con los testeos laborales? Digo, porque se supone que si estás administrando cannabis como medicina, lo tenés que usar. Sin embargo, y acá en Argentina ha pasado un montón, por supuesto sin tener una regulación, pero de suspensiones a las personas por usar, porque sus testeos dan cannabis y en realidad lo que son usuarios de aceite capaz de cannabis o cosas por el estilo, ¿sí? Acá genera problemas. Yo justamente te preguntaba porque entendía que era una contradicción que en un estado que permite el uso como medicina genere un problema laboral para el que lo está usando justamente como medicina. Yo en ese sentido entiendo, Diego, mi pregunta es, ¿qué pasa con los usuarios de cannabis medicinal? Si es que esa distinción la podemos hacer tan claramente hoy en Uruguay, ya nos vas a contar en qué grado de evolución está el cannabis medicinal en Uruguay, pero ¿qué pasa con un usuario medicinal de cannabis que es testeado en su trabajo de oficina y resulta ser que da positivo de consumo de cannabis? ¿Tiene algún tipo de conflicto? ¿Tiene algún tipo de problema? ¿Hay actividades que sí y actividades que no? ¿O simplemente este tema no pasa? Teniendo en cuenta el enfoque tan distinto que tiene Uruguay respecto de Canadá, ¿no? Donde veo un enfoque mucho más respetuoso de las elecciones personales, ¿sí? Y mucho menos tendiente a proteger, sino más que nada a ganarle el mercado al cannabis ilícito. Sí, yo recién estaba escuchando lo que nos decía nuestro compañero y pensaba que diferente el enfoque, porque en Uruguay, digamos que el proceso que llevó a la regulación del mercado de la marihuana tuvo como antecedente una cierta, digamos, que fue perdiendo impacto a nivel social el consumo público de cannabis. Y esto entonces luego determinó que en la actual ley uruguaya el cannabis se puede consumir sin ningún problema en espacios públicos. Donde está prohibido consumir cannabis es, por ejemplo, en lugares cerrados. O sea, lo que la ley uruguaya busca es que no haya fumadores pasivos. Entonces, en las instituciones de salud, las instituciones de enseñanza, comercios cerrados, etcétera, en esos lugares no se pueden fumar ni tabaco ni cannabis. Pero luego en todos los espacios públicos, o sea, paseos, parques, plazas, playas, paseos marítimos, etcétera, en todos esos lugares se puede consumir libremente cannabis. Entonces uno va caminando por la Rambla de Montevideo y ve tanta gente tomando mate como muchachos fumándose su porro o pasándose su porro. Y ya como que a nadie le llama la atención. Nos damos cuenta por el olor característico nada más. Pero ya es un hecho que desde el punto de vista social nos llama la atención. También hay que señalar las diferencias importantes que hay entre Montevideo y el interior del país. Porque las realidades son distintas. En el medio rural o en los pueblos pequeños, como que
hay una visión todavía bastante demonizada del consumo de sustancias psicoactivas. En Montevideo el consumo en público no llama la atención. Y, por ejemplo, te cuento solo un dato. Hace unos meses yo estaba en el centro de la ciudad, iba a hacer un trámite a la ciudad vieja, me paro en el semáforo para cruzar y al lado mío había una muchacha, o sea, mujer, joven, afrodescendiente y fumándose su porro antes de ir a trabajar. ¿No? Y estaba ahí parada en el semáforo, fumándose su porro, y nadie la miraba, ni nadie le decía nada, ni nadie nada. Entonces yo ahí dije, esto está bueno, o qué bueno que está esto. ¿Mm? Esto entonces pretende reflejar cierto clima de pacífica convivencia, todo lo contrario de las visiones apocalípticas que nos planteaban, ¿no? Los agoreros de siempre, de que el Uruguay iba a terminar siendo un depósito de toxicómanos y que iban a estar tirados por las calles todos los drogadictos y todas esas cosas, ¿no? Cuando la realidad nos demuestra que eso no pasó, sino que todo lo contrario. Pero bueno, también hay que señalar que en el interior de la República, sobre todo en las poblaciones chicas, sí ha habido problemas porque, como tú hoy más temprano comentabas, ha habido una muy fuerte resistencia de las corporaciones policial y judicial para aceptar los nuevos paradigmas de la nueva ley. Eso podemos volver sobre el tema, pero ha habido resistencias muy importantes. Ahora tu pregunta se refería al consumo de cannabis medicinal y el testeo en el ambiente de trabajo. Hasta el momento no conozco ningún caso que haya cobrado notoriedad pública y creo que eso tiene que ver porque la regulación, digamos, destinada al uso medicinal de cannabis psicoactivo o no psicoactivo en Uruguay es lo que está más atrasado de todo. Hoy circula en una suerte de mercado alegal preparados, gotas, cremas con cannabinoides, pero que como el Ministerio de Salud Pública en la administración anterior, la administración Vázquez, ha tenido un criterio higienista, digamos, absolutamente reacio a cualquier tipo de innovación, ha trancado en forma muy contundente todas las iniciativas que significaran cierto avance en la producción o en la instauración de mecanismos de fácil acceso a los usos medicinales y terapéuticos del cannabis. Por eso fue que a fines del año pasado, cuando terminaba la pasada administración, los legisladores del partido de gobierno votaron una ley para facilitar la producción de cannabis para usos medicinales y terapéuticos. El tema es que cambió el gobierno, hoy tenemos un gobierno de derechas en Uruguay, una coalición que va desde la derecha hasta la ultraderecha fascista, y que no ha reglamentado la ley y no ha hecho nada con eso. Entonces, increíblemente, es donde menos se ha avanzado, ha sido en digamos, facilitar y estimular la producción o el fácil acceso a la población de los productos en base a cannabinoides que tienen efectos terapéuticos. Se pueden conseguir, pero una suerte de mercado alegal, y los que sí tienen licencia son excesivamente caros y no están al alcance de la población media. Entendido, clarísimo. En realidad, ese mercado alegal del que hablas, del cannabis medicinal, en realidad funciona como una extensión del uso adulto, sin demasiados controles, sin demasiadas especificaciones. O sea, está clarísimo. Daniel, lo que quería preguntarte era, o en realidad los dos hablaron de precios y de calidad, ¿sí? Y yo entiendo que son factores muy importantes a la hora de tener en cuenta qué pasa con el mercado negro, ¿no? Porque yo lo que digo es, baja calidad y alto precio, lo único que hace es fomentar el mercado negro, ¿no? Y en este sentido me parece la iniciativa uruguaya, me parece muy válida, la de llevar el precio a precio competitivo con ese mercado, ¿no?
En cuanto a la calidad, no hablamos mucho todavía, pero nos contó algo Diego. Y yo, Daniel, te pregunto qué pasa en Canadá con esto del precio, la calidad y su vinculación con el mercado negro. Sí, pregunta importantísima y fundamental. Y además que es una pregunta que nos hacemos muchísimo desde el sur, ¿no? Específicamente porque la gran pregunta que tenemos nosotros, digamos, el gran problema que tenemos nosotros con la prohibición es que no sabemos qué tipo de sustancias estamos accediendo a, ¿no? Una de las motivaciones que habían de las regulaciones en el sur global tienen que ver con mejorar la calidad y la información al acceso a sustancias. Algo que en Canadá ya existía antes. La calidad y la variedad y el precio del mercado, yo lo voy a decir el mercado gris, porque no necesariamente es un mercado ilegal, es un mercado que no está regulado, es un mercado que no está, que no se transfiere necesariamente a través del Estado, pero no es necesariamente un mercado ilegal, solo no es el mercado que atraviesa a través del Estado, ¿no? Que no paga impuestos, que no pasa por esas regulaciones. Por eso lo digo el mercado gris. Ese mercado, antes de la regulación, tenía altísimos niveles de calidad, muchísima variedad y permitía además un relacionamiento de los usuarios con los vendedores, con los expendedores que mejoraba la relación o el entendimiento o el vínculo con el cannabis. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios podían conversar con el expendedor, ya sea, digamos, un expendedor que puede ser el amigo que te vende en su casa o que va a tu casa o que incluso te vende en una esquina oscura de una calle. Digamos que también te podría permitir tener un poco más de interacción y de entendimiento sobre tus necesidades. O sea, yo recuerdo precisamente por motivos de pregunta misma propia, de ver cómo funcionaba el mercado gris. Previo a la regulación, yo fui a un club canábico y les dije, bueno, miren, tengo algunas preguntas y las personas que estaban ahí tenían la capacidad de decir, mira, yo creo que para ti va a venir mejor X cantidad de THC con CBD, es mejor que sea un aceite o que sea para hacer un vaping, perdón, el inglés, español se me cruza ahorita un poco en la cabeza. Pero había una relación mucho más anecdótica y mucho más personal con el mercado gris. O sea, ya había una relación personal con tu expendedor, el expendio estaba en tu comunidad, entonces había un poco más de entendimiento de las necesidades comunitarias. En algunos casos podías incluso hasta consumir dentro del propio club. Fue muy difícil desarticular esa relación, eso es lo que decían, sobre todo en provincias como la Columbia Británica. Por eso mismo se llama la cultura canábica. Había desarrollado una cultura canábica. Había una red de relacionamientos interpersonales que te llevaban a experimentar de manera distinta, que es lo que tú buscabas de una relación social precisamente con el cannabis. Eso no te ofrece necesariamente el mercado regulado, lamentablemente. Porque el mercado regulado puedes tener dos formas de acceso. El uno es a través de los dispensarios regulados por el Estado, en el que tú entras y se parece muchísimo a un coffee shop de Canadá, el típico que tú entras, pides, ¿no? Tú ves un Starbucks, ves el café acá, ves acá unas vitrinas cerradas por vidrio de los productos que tú puedes acceder, y eso es exactamente lo mismo que haces. Entonces tú llegas, ves un dispensario bien grande, te explica específicamente la relación THC-CBD, si es que es indicativa, sí hay un expertise del expendedor, pero la relación es yo lo diría muy comercial, ¿no? Es una transacción, no hay una relación social, no hay una interacción social como la que había antes, no había esa preocupación incluso del dispensario de saber exactamente cuáles son tus necesidades, ¿no? Que es una transacción. Entonces tú ves, no puedes tocar, no puedes oler, no puedes probar,
que para muchos usuarios es muy importante, ¿no? Es muy importante tener esa impresión de qué es, al menos si es que sabes lo que te viene bien, lo que consumes, lo que te gusta. En caso de adultos que tienen ya mucha más experiencia, entienden mucho mejor qué es lo que tienen en sus manos. En el mercado regulado no puedes hacer eso, no puedes topar, no puedes probar, no puedes oler. Y el otro mercado y la otra, digamos, acceso que tienes desde el mercado regulado es para Canadá, para nosotros, yo no sé en Argentina, pero para Ecuador sería esto muy difícil hacer, es a través del correo, ¿no? En Canadá funciona muy bien el correo. De hecho, es la forma de comunicarse de compra-venta de productos, de servicios. Funciona muy bien el correo. El correo lo que genera son dos problemas específicos. La primera es que tienes que, evidentemente, registrarte en una página y tus datos están conectados a un sistema de información pública. Es decir, el Estado sabe qué compras y cuánto compras, que para algunos usuarios eso no es ideal. Eh, Particularmente, por ejemplo, y yo lo pongo en mi caso, como estudiante internacional en Canadá, no me da mucha alegría de que el Estado mantenga esta información. Además de que se sabe que mucha de esta información, a pesar de que está guardada en las bases de datos canadienses, puede ser sujeta a, digamos, acceso a información, sobre todo el vecino grande del sur, ¿no? Y eso es algo que evidentemente genera muchas preguntas todavía. Y el gran problema de eso, y es mi crítica fundamental, es que en la regulación no se cambió precisamente esa relación. No se le dijo, el Estado no le dijo a los ciudadanos, nosotros no tenemos una lectura criminal sobre la sustancia. Y eso para mí era importantísimo que lo diga. Y la manera más importante de decirla es, no hay ninguna falta penal para usuarios previos o para usuarios posteriores. Y todavía sigue la cárcel como una opción en algunos casos. Y eso me parece que para mí es fundamental tratar de segregar en una regulación. Y la segunda cosa es que el empaquetado, por razones de salud pública, tiene muchísimas restricciones, ¿no? Es un paquete que viene sobre 3 o 4 capas de plástico dentro de una caja muy sellada. Entonces, primero, es terriblemente problemática con el medio ambiente. Ya se ha planteado esta cuestión. Por salud pública tiene sentido. Viene con viene con un eslogan, con un sticker específicamente que nota claramente que es del mercado regulado, con información sobre cómo usarlo, digamos, de cuándo no, cuándo sí, las típicas recomendaciones que recibimos en paquetes de tabacos o en la botella del alcohol. Pero el empaquetado es muy complicado, entonces también la persona que lo recibe en su casa tiene que abrir 3, 4 plásticos y no sabe específicamente qué es lo que compró, ¿no? Lo compró por la computadora, puede ser que ya tienes mucha información, que sabes que está así, y bueno, eso es. Conectando precisamente con lo que Bien. Diego dijo al comienzo, solo termino esto rapidísimo. Sí, El sí, gobierno por favor. canadiense también no tuvo un buen análisis sobre la demanda que iba a haber después de la regulación. Y el problema que hubo con eso es que el gran llamamiento popular hacia consumir públicamente, reguladamente el cannabis, generó un desabastecimiento sustancial, que particularmente impactó sobre los usuarios medicinales. Hubo una reducción de la oferta tan grande que los usuarios medicinales tuvieron que esperar durante semanas para poder recibir su medicina, lo cual fue, digamos, algo que no se había experimentado antes. Yo viniendo de Ecuador, eh, donde hay luz natural durante los 365 días del año, puedo decir eso, nosotros podríamos resolver sin ningún problema en Canadá. Hay un gran problema por las distancias y por la temperatura y por la calidad del suelo también. Bien, bien. Yo veo, bueno, varias cosas de esto, ¿no? Veo
veo en los dos lugares, ¿no? la falta de respuesta a la demanda. Entiendo que en eso quizás también hay una falta de información previa a eso, ¿no? Que digo, una falta de estadísticas que permitan establecer una demanda más o menos real o esperable, ¿no? No tendría que pasar que el Estado se quede corto en la provisión. Pero también en esto, bueno, lo que hablaste del correo, hoy por hoy lo veo difícil, por lo menos acá en Argentina, que sea así. Pero sobre todo, y veo porque el chat de la transmisión está con mucho debate en torno a los registros, ¿no? Y a los problemas de derecho, pero veo que esto no es yo lo veo como un problema de confianza en el Estado que claramente en Argentina no la tenemos, ¿sí? En Argentina todos vamos a pensar mucho antes de ponernos en un registro, pero por lo que estoy viendo, en Canadá, donde se supone que estamos hablando de otro nivel, o supuestamente de otro nivel, veo los mismos problemas. Veo que los registros son usados con una finalidad distinta, que digo, no es un problema ilusorio el de los registros, no es un problema solo de Argentina, estoy viendo que es un problema en todos lados. No sé en Uruguay, creo que esto no sucede en Uruguay, que no hay un manejo oscuro de esos registros. Vos nos dirás, Diego, pero antes yo te quiero hacer una pregunta, Diego, antes de que se me pase el tiempo, y por supuesto, los dos son docentes del diplomado, los dos van a hablar muchísimo más, el tiempo que tenemos es muy corto, pero a mí me llamó algo la atención del libro de Diego sobre regulación de la marihuana, que es que él explica que en el proceso de regulación uruguayo pasaron de largo la discusión de la adecuación a las convenciones, ¿no? Y acá, donde cada vez que uno empieza a hablar, lo primero que se le enrostran a uno son las convenciones, y más allá que yo entiendo que las convenciones no se contraponen y que, de hecho, todas tienen la obligación de respetar los derechos amparados constitucionalmente por los países en los que se aplican. Mi pregunta, Diego, es un poquito que nos cuentes cómo fue esto de no tratar directamente el tema de la adecuación a las convenciones. Sí, como tú decías, durante la discusión parlamentaria, curiosamente, los partidos de la oposición no hicieron prácticamente cuestión en relación con un eventual incumplimiento de las convenciones de estupefacientes. Y eso fue algo llamativo, porque además yo creo que esto tiene que ver con que en el fondo, cuando se comenzó a avanzar en el proceso de discusión de la ley, como había un clima favorable para la sanción de la ley, si bien al final la ley contó solo con los votos del partido de gobierno, pero lo fue así por un tema de disciplina partidaria de los partidos de la oposición, porque había varios legisladores de la oposición que estaban dispuestos a votar la ley o que estaban dispuestos a votar partes de la ley. Y es cierto que prácticamente no hubo mención alguna a si con la ley se estaba vulnerando las convenciones de estupefacientes. Solo hubo alguna mención ocasional, y luego lo que provocó un importante rechazo fueron las declaraciones del entonces presidente de la JIFE, Raymond Jans, que hizo unas declaraciones públicas diciendo que Uruguay era un país pirata y que que estaba vulnerando las convenciones y yo qué sé qué. Y se refirió al presidente Mujica en términos bastante agraviantes. Y eso fue lo único que tuvo repercusión pública y que generó un importante rechazo o repudio de esas declaraciones. Después, cuando Uruguay comparece en Viena ante la Comisión de Estupefacientes, representantes del gobierno uruguayo, antes de la sanción de la ley, explican la posición oficial del Estado uruguayo. Y la posición oficial del Estado uruguayo es que el Estado uruguayo está obligado a respetar todas las convenciones internacionales de que forma parte. Pero así como está obligado a respetar las convenciones estupefacientes, también está obligado a respetar las convenciones internacionales de derechos humanos. Y como está obligado a respetar las convenciones internacionales de derechos humanos, interpreta la Convención de Estupefacientes a través de las convenciones de derechos humanos.
Entonces, en la medida que las convenciones de estupefacientes puedan limitar la autonomía personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, digamos, todos los derechos que tenemos garantizados constitucionalmente en cuanto a la dignidad de la persona humana y a la autodeterminación, digamos que la interpretación que se hace de las convenciones es en esa clave, en una clave, digamos, humanista o a través de estas convenciones. Porque al mismo tiempo el Estado uruguayo señala, bueno, miren, la regulación que hace el Estado uruguayo no promueve el consumo de cannabis, lo regula muy estrictamente, lo regula estableciendo procedimientos determinados, estableciendo registros, estableciendo que está prohibida la publicidad, está prohibida que puedan abastecerse los turistas o los ciudadanos extranjeros que pasan por el país, toda una serie de circunstancias limitantes y además la ley tiene una cantidad de disposiciones de carácter educativo y de carácter preventivo a partir de un enfoque de reducción de riesgos y daños. Entonces, con esa argumentación es que Uruguay comparece ante Naciones Unidas para defender su posición y terminar sosteniendo Uruguay está respetando las convenciones de estupefacientes, pero lo hace leyéndolas a través de las convenciones internacionales de derechos humanos. Esa es un poco la argumentación que empleó el Estado uruguayo. Pero efectivamente fue un tema que estuvo prácticamente ausente en forma absoluta durante la discusión parlamentaria. Eso fue muy claro, así como tú lo decías. No recuerdo si me habías preguntado otra cosa, Luis. No. Buenísima la respuesta. Seguimos aprendiendo de la regulación uruguaya, que es necesario. Yo saco, una de las conclusiones que tengo es que si bien es necesario regular los usos del cannabis, no cualquier regulación es superadora, ¿no? De hecho, Daniel nos está mostrando muchas cosas de una regulación que en algunos aspectos lo coloca al usuario en una situación peor que la anterior. Yo les cuento que estamos ya sobre la hora, era clavado que esta mesa se iba a quedar muy corta. Por suerte los tengo a los dos como los dos son docentes del diploma, o sea que los dos van a poder explayarse mucho. Yo quería cerrar básicamente con una preguntita muy corta a los dos. Voy a empezar por vos, Daniel. Y la pregunta es, ¿cuáles estiman que son una o dos medidas necesarias e imprescindibles de tener en una regulación de cannabis? Y empiezo por vos, Daniel. Gracias, Luis. Yo sí, digamos, desde mi perspectiva propiamente como lo había dicho, de un visitante sudamericano en Canadá, soy un crítico lector de la regulación canadiense, pero de ninguna manera soy un detractor del proceso de regulación del cannabis, porque me parece que es importantísimo el mensaje que se manda hacia el exterior y que se manda hacia el mundo, ¿no? Sobre la relación que tenemos, que debemos tener, no solo con el cannabis, pero con las drogas. Mi crítica es que la regulación canadiense, y ahí voy a responder tu pregunta, mi regulación canadiense no necesariamente facilita nuestra amplitud a discutir la política de drogas en su totalidad. Lo que hace es, sí, abrir un espacio para hablar sobre el cannabis y la relación del cannabis con las personas, pero no necesariamente sobre las drogas en general. ¿Cuál es el espacio que ocupan las drogas en la vida pública de las personas? ¿Y cuál es la posibilidad de las personas de decidir de tomar decisiones sobre sus vidas al respecto de esa relación con esas drogas? Y que el Estado tiene que tener un rol participativo, pero no exponencial y no prioritario en las decisiones, sino que el Estado debe acompañar, debe informar y debe proveer de servicios que acompañen esas decisiones de las personas que deciden tener una relación, un vínculo cualquiera que esa fuera con cualquier sustancia, con cualquier droga, en cualquier momento de sus vidas. Ese es el primer aspecto. Entonces, me parece que sí, las regulaciones tienen que las regulaciones no tienen que ser sobre sustancias, sino sobre las relaciones de las sustancias, de las personas, o las relaciones de las personas con esas sustancias y qué rol juegan
Me parece que es una pregunta filosófica y fundamental que debemos hacer para, digamos, desarticular a la guerra contra los drogas. El segundo punto para mí que es importantísimo es que las regulaciones no son un fin en sí. Las regulaciones son un medio. Las regulaciones no son escritas en piedra, y eso es lo que a mí me gusta del proceso canadiense, es que el proceso canadiense sí está aprendiendo. Yo, desde lo que yo vi en octubre de 2018, ahora, noviembre de 2020, las instituciones aprenden, las instituciones son permeables, las instituciones son capaces de recibir información, procesarlas y tratar de responder a esas necesidades. Eso fue precisamente la regulación canadiense. La Revolución Canadiense aprendió del proceso que las organizaciones sociales, los usuarios, los movimientos sociales implementaron sobre el cannabis medicinal y permitieron después una regulación cultural para Canadá. Lo mismo me parece que pasó durante los 90 con la proliferación y la pandemia del VIH. La proliferación y la pandemia del VIH permitió la creación de sitios de consumo seguro en Canadá, como INSAT, que permitió además entender de manera diferente la relación. Me parece que las regulaciones están pensadas para eso, para ser un medio, no tienen que ser fines, no están, si es que hay problemas con las regulaciones, no quiere decir que hay que desarticularlas, sino que hay que mejorarlas. Hay que seguir entendiendo cómo las personas responden a esas regulaciones y hay que seguir adaptando esas regulaciones a los cambios culturales. Nunca están escritas en piedra, siempre pueden ser cambios y ayudan a desarticular la guerra contra las drogas. Buenísimo, buenísimo, Dani, gracias. Diego, está cerrando vos. Bien, a mí me parece lo más importante tener claro y evitar la mistificación de la ley. Nunca pensar que con la aprobación de una ley están todos los problemas solucionados. Nunca pensar que sacando una ley magnífica que regula todo, preciosa, los problemas van a estar solucionados. ¿Por qué? Porque el dictado de la ley no es más que el comienzo del camino de una regulación, porque después lo que se precisa son políticas públicas, se precisan políticas públicas firmes, decididas, con personal capacitado, con recursos, con capacitación, porque solo con la ley es papel mojado y nada va a cambiar. Y entonces allí tenemos los principales riesgos de la regulación que están, por un lado, me parece a mí, hay que desmontar la demonización de las sustancias psicoactivas y empezar a trabajar exclusivamente con evidencia científica. Esto entonces implica que los estados tienen que invertir en investigación, ¿no? Y tienen que contar con elementos fehacientes que le permitan instrumentar políticas públicas en base a evidencia y no como, si miramos lo que son las listas de las convenciones internacionales de drogas, que son unas listas totalmente insólitas en cuanto a la clasificación que hacen de las sustancias psicoactivas. Por otro lado, hay que enfrentarse a las estructuras político-administrativas de la prohibición. Las estructuras político-administrativas de la prohibición están tanto en los estados nacionales como a nivel de organismos internacionales. Y ahí tenemos importantes grupos de presión que se van a resistir a la regulación como sea. ¿Por qué? Porque tienen importantes intereses imbricados en el discurso prohibicionista. Hay mucha gente que vive del discurso prohibicionista y eso hay que tenerlo presente, porque es ineludible que nos vamos a encontrar con ese bloqueo de todos quienes viven del aparato de la prohibición. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con el obstáculo de las actitudes corporativas, de la corporación policial, de la corporación judicial y de la corporación médica. Y eso hay que enfrentarlo y hay que tener presente que eso va a suceder. Entonces, no esperar que milagrosamente vayan a aplicar la ley porque la ley fue promulgada y salió en el diario oficial. No, hay que adoptar políticas públicas para implementar que todas estas instancias o todas estas corporaciones se vean obligadas a aplicar la ley. Será a través de capacitación y también será a través del ejercicio del poder disciplinario.
en relación con la corporación judicial, por lo menos en Uruguay, es fuertemente conservadora y ha tenido enormes resistencias en relación con la implementación del marco regulatorio del cannabis e inclusive de los cambios en relación con los otros delitos de drogas. Y eso no solo lo hemos visto en relación con las políticas de drogas, lo hemos visto también, por ejemplo, desde que Uruguay legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. También allí nos encontramos con autoridades judiciales que de alguna manera pretendían eludir la nueva regulación. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, que tiene que haber políticas públicas definidas, decisivas y con fuertes apoyos para exigir el cumplimiento de la ley. Y en su caso recurrir a los mecanismos disciplinarios en el caso que los operadores estatales no cumplan con las estipulaciones constitucionales y legales. Y por otra parte, en el plano sanitario, hay que incidir fuertemente sobre la corporación médica que abandone el rol beneficiente de médico beneficiente y que empiece a trabajar también en esta materia, en el de las sustancias psicoactivas, apartándose de las prácticas paternalistas y comenzando a situarse, como hoy ya es el punto de partida elemental en el derecho sanitario, de la autonomía del paciente. Es el paciente quien toma las decisiones sobre su propia salud. Si el paciente toma las decisiones sobre su propia salud, y eso hoy lo reconocen nuestros ordenamientos jurídicos, desde luego que el usuario de sustancias psicoactivas es quien toma sus decisiones en relación con su salud privada. Y ese ámbito de autodeterminación el Estado no puede ingresar. Entonces allí hay que desmontar también en la corporación médica todo el discurso paternalista y todo el discurso del médico beneficiente. Y esto, por otra parte, ¿qué implica? Que hay que abandonar en relación de sustancias psicoactivas el modelo de la abstinencia. Si queremos trabajar en perspectiva de reducción de riesgos y daños, tenemos que abandonar el modelo de la abstinencia. Ya lo hemos abandonado con una cantidad de prácticas en la medicina. El modelo de la abstinencia no se sustenta en ningún otro ámbito médico, ya sea ni en el ámbito psiquiátrico, ni en el ámbito cardiológico, ni en todo tipo de patologías. ¿Por qué el modelo abstencionista sigue incrustado en materia de consumo de sustancias psicoactivas? Evidentemente que por razones ideológicas y no por razones sanitarias. Entonces allí hay que radicalmente instalar un modelo de reducción de riesgos y daños también para sustancias psicoactivas que no exija la abstinencia para poder acceder a los servicios de salud. Porque si exigimos la abstinencia, alejamos una cantidad enorme de usuarios y sobre todo a población vulnerable del acceso a los servicios de salud en relación con el consumo de sustancias psicoactivas, que a su vez está ligado en la población vulnerable, sobre todo con su modo de vida, con su integralidad como ser humano. Allí yo creo que tenemos los principales desafíos, pero bueno, podríamos hablar mucho más. Sí, por supuesto, podríamos hablar mucho más. Interesantísimo, clarísimo los dos. Yo he aprendido personalmente muchísimo. Antes de cerrar, quiero anunciar la próxima mesa, que va a ser una mesa muy interesante. La vamos a coordinar junto a la doctora Lorena Lampolio. Y van a estar presentes Marcelo Saín, que es ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y profesor y docente de la Universidad de Quilmes, y Eduardo Villalba, que es secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta mesa va a ser a las 16 horas. Por mi parte, no me queda más que agradecerles, lamentar que no hayamos tenido más tiempo para seguir hablando, y bueno, prontamente los veré en el diplomado, y va a ser, por supuesto, un honor para nosotros tenerlos ahí. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes, un gusto.